Buenos días, esto es Esgrima Cero y hoy vamos a hablar de la curva de aprendizaje en la esgrima histórica. Casi todo el mundo entra por primera vez a una sala de armas persiguiendo un fantasma, esa imagen idílica de la esgrima fluida, elegante y letal que los arquetipos literarios, el cine y los videojuegos nos han grabado a fuego en el cerebro. Existe la creencia de que al sostener una espada, nuestro cuerpo activará de forma mágica una especie de memoria genética marcial heredada. Pero el primer mes no es una transición suave, es un choque frontal contra los hechos. En cuanto empuñas un simulador, descubres una coordinación tosca y una marcha que se siente completamente ajena al cuerpo. Los pasos cruzados y los cambios de guardia desafían tu equilibrio, tus deltoides se agotan en 10 minutos, tus hombros y trapecios se cargan haciendo que la punta baile sin control y sientes una fatiga mecánica profunda al asimilar movimientos que van en contra de tus impulsos naturales. En medio de esta torpeza inicial, el cerebro activa un mecanismo de defensa conocido como el efecto Dunning-Kruger, que es ese sesgo cognitivo por el cual las personas con menos conocimientos en una materia tienden a sobrevalorar drásticamente su propia habilidad, simplemente porque ignoran todo lo que les falta por aprender. Es decir, tras aprender 3 cortes básicos en un entorno controlado, tu confianza se dispara de forma artificial y crees que ya estás empezando a dominar el arte. Sin embargo, esa falsa confianza se desmorona inmediatamente en el primer asalto. Al enfrentarte a la incertidumbre y a un oponente de verdad, la coreografía mental se desintegra y el ego sufre una demolición absoluta. Ahí es donde se presenta el núcleo de este vídeo. La esgrima histórica es un camino minado de crisis psicológicas y metodológicas. Si el alumno no entiende que estas crisis son estaciones obligatorias, abandonará la sala frustrado. Si el maestro no las anticipa o conoce, ya sea de forma consciente o inconsciente por su propia experiencia como maestro, no sabrá gestionarlas. Por eso entender esta curva es un medio efectivo para que el tirador no se estanque y el instructor sepa qué esperar en cada etapa. Y para ello, en este análisis desglosaremos el mapa completo por el que pasa todo el mundo que practica esgrima histórica o cualquier otro arte marcial. Desde ese colapso mental de los primeros meses o las crisis de estancamiento del tirador intermedio hasta los desafíos de gestión del estrés. Además, veremos perfiles críticos que determinan la salud de cualquier escuela. Analizaremos cómo enfrentarse al manejo del ego, pero también cómo cambia la esgrima cuando el cuerpo ya no funciona igual por una lesión. Cómo gestionar el miedo a esas lesiones por cuestiones de edad o forma física y qué pasa cuando el tirador avanzado se encuentra aislado y sufre un techo de estímulo por falta de desafíos en su día a día. En definitiva, veremos cómo la esgrima pasa de ser una ejecución muscular a un juego puramente cerebral, adaptativo y de autogestión. Y aquí va una advertencia. Si a lo largo del vídeo te sientes identificado con alguno de estos perfiles, tienes que saber que tu propia mente te puede estar jugando una mala pasada. Nuestra autopercepción a menudo es engañosa. Puede que efectivamente pertenezcas a esa tipología o puede que no, porque entran en juego muchísimos factores externos y sesgos personales que nublan cómo nos evaluamos a nosotros mismos. Ahora bien, si es cierto que si eres uno de esos arquetipos, intentaremos darte los conocimientos psicológicos básicos para aprender a gestionarlos. Por último, un matiz importante. No pretendemos sentar cátedra ni ser el modelo de nadie. Esto es simplemente una guía didáctica que nace de cruzar la experiencia pura en la sala con la ciencia de la psicología deportiva. Es decir, es una ayuda para entender los procesos de frustración, comprender por qué se producen los abandonos en ciertos niveles y ver cómo podemos prevenirlos. Entender en qué punto de este viaje te encuentras tú o cómo identificar estos mismos procesos en tus compañeros de sala o en los alumnos es una forma efectiva de superar tus techos de evolución y seguir afilando la técnica. Empecemos, por tanto, por el principio, el caos del primer día. A esta primera etapa la vamos a llamar la fase del machetero, porque el alumno novato no esgrime, machetea. Su biomecánica es tensa, pesada y carece de la alineación del filo indispensable para que el golpe sea estructuralmente eficiente. Al sostener el simulador por primera vez, la musculatura estabilizadora del hombro, escápula y antebrazo se colapsa, provocando que la punta y, en definitiva, toda la espada baile. El problema aquí no es solo la falta de tono muscular. Puede encontrarse en plena forma y aún así cometerá los mismos fallos. El problema, como decimos, es la saturación o fatiga cognitiva.
Al cerebro del principiante se le acumula el trabajo. Tiene que procesar la posición de las manos, el ángulo de los codos, el giro de la cadera, el control del peso en los desplazamientos y, además, medir la distancia con el oponente. Intentar ejecutar tantas variables simultáneas satura el sistema operativo. El efecto que se produce, por tanto, es un desfase psicomotriz. El alumno procesa la amenaza visual, pero su cuerpo tarda un segundo entero en contestar. Esta lentitud de procesamiento deforma la geometría de los tratados. Los cortes se abren demasiado de forma instintiva para ganar una fuerza que no tienen por estructura y las guardias son excesivamente tensas en lugar de dinámicas, transformando la esgrima en algo predecible, sin fluidez y que agota su cuerpo por completo. Es aquí donde surge el primer muro invisible de la sala, el estrés metabólico. Para una persona con sobrepeso, obesidad o que esté en baja forma, las primeras semanas combinan desafío técnico con estrés metabólico alto. Si siente vergüenza o inferioridad al verse incapaz de seguir a los demás, la frustración psicológica acelerará el abandono. Por eso se debe normalizar la pausa desde el minuto 1 para quien la necesite. Si el alumno tiene que hacer el calentamiento andando, va andando y no pasa nada. Si tiene que parar a beber agua o a tomar aliento, para y no pasa nada. Hay que eliminar la culpa por completo para que la fatiga física no sature la capacidad de aprender la técnica. El fondo físico es una consecuencia de hacer deporte, no una obligatoriedad para empezar. Por tanto, este tipo de alumnado debe quitarse la presión de no seguir el compás de los demás. No compitas contra el físico del compañero. Tu única métrica debería ser tu evolución con tu yo de la semana o mes pasado. Para los instructores, el mejor medio de fidelización en este primer ciclo es la gamificación. Diseñar micrometas técnicas y juegos de distancia competitivos que sacien las ganas de combatir del alumno de forma segura, dinámica y divertida. Ojo, esto no significa descuidar los conceptos teóricos que son la base del sistema. El secreto pedagógico está en dosificar esa teoría mediante un andamiaje continuo, metiendo la ciencia de los conceptos teóricos de forma paulatina. Los estudios de psicología del aprendizaje y pedagogía del deporte avalan desde hace décadas que introducir la teoría de forma lúdica y aplicada a la acción inmediata mejora la asimilación conceptual. El alumno aprende la lógica profunda sin sufrir el bloqueo por exceso de datos teóricos abstractos. Sin embargo, es justo en esta fase inicial donde muchas salas sabotean su propia pedagogía y pasamos de un diseño de clase dinámico a toparnos de frente con la trampa aduanera de los exámenes. Muchas salas caen en una contradicción didáctica profunda al imponer exámenes o pruebas de nivel para ganarse el acceso al A0, algo que afecta al alumnado que se encuentra en esta etapa. Esta dinámica choca de frente con la pedagogía marcial y la ciencia del deporte en algunos puntos fundamentales. El primero es la desventaja motriz y la exclusión que eso produce. Penaliza injustamente a alumnos con lesiones, condiciones físicas distintas, neurodivergencia o situaciones particulares. Al exigir un molde estático idéntico, el sistema está condenando a estos estudiantes a usar plástico de por vida, olvidando que la biomecánica debe adaptarse al individuo y no el individuo a una plantilla tensa e inflexible. Por otra parte está la falacia de la fidelidad del simulador, que sería el equivalente pedagógico a querer enseñar a alguien a escribir a máquina obligándole a usar una tablilla de cera de forma indefinida. El plástico miente, flexiona de forma distinta, carece del equilibrio exacto, altera el centro de gravedad y modifica el tacto en el vínculo de las hojas. Limitar el acero genera una falsa curva de aprendizaje. El cerebro automatiza movimientos adaptados al nylon y al pasar finalmente al metal, el nivel cae en picado, porque el alumno debe desaprender vicios técnicos y modificar parámetros físicos que su memoria muscular ya daba por válidos. El acero no es un premio, es el medio de trabajo básico desde el primer día, si te lo puedes permitir. El control de la seguridad, por otra parte, se gestiona mediante la intensidad, la velocidad y la constancia progresiva, no privando al alumno de la física auténtica de la hoja. Por otra parte está el sinsentido comercial y burocrático. Carece de lógica negar el acceso a un equipo de protección o un simulador que el propio alumno financia por completo de su bolsillo. Como dicta la máxima de los deportes de contacto,
los cinturones solo sirven para sujetar los pantalones. La valía se demuestra bajo presión en el asalto libre. Construir aduanas burocráticas dentro de un club solo alimenta el ego de la estructura y fomenta el abandono de los estudiantes. La enseñanza moderna se enfoca hacia la satisfacción del aprendizaje continuo, usando el asalto condicionado como el auténtico laboratorio de la evaluación diaria. Quienes intentan justificar estas aduanas pedagógicas bajo el paraguas de la tradición cometen además un anacronismo absoluto. En los siglos XVI y XVII, corporaciones como la Federación de los Marx Brothers en el Sacro Imperio Romano Germánico o los sistemas de la verdadera destreza en España contaban con rangos estrictos, sí, es cierto. Sin embargo, estos niveles no eran grados para segregar a los alumnos dentro de una clase. Eran licencias legales y corporativas de corte gremial. Obtener el título de maestro era el equivalente a colegiarse u obtener un permiso de actividad económica. Servía para poder abrir una escuela pública, cobrar por las lecciones y ejercer el oficio legalmente sin sufrir la persecución o las multas del gremio local. Y no caigamos en una reducción al absurdo, ni confundamos las cosas. Por supuesto que el maestro de tu sala ha tenido que pasar sus exámenes para obtener un título que lo capacite para dar clase en el siglo XXI. Por supuesto. Exactamente igual que el arquitecto que ha diseñado tu casa o que el médico que cuida tu salud. Es una titulación profesional indispensable. Pero una cosa es la titulación de quien enseña y otra segmentar las clases de los alumnos con un sistema de castas. Al trasladar además un sistema de licencias comerciales a una actividad recreativa del siglo XXI, se produce una distorsión pedagógica destructiva. Separar las clases por parches, colores o materiales emula la peor deriva de los McDonald's orientales de finales del siglo XX, que eran un modelo de negocio y son un modelo de negocio enfocado en la retención artificial del cliente mediante la gamificación del estatus, donde el progreso real se sustituye por la burocracia de exámenes para mantener al alumno pagando tasas de evaluación en una cadena de montaje que prioriza la conformidad estética sobre la eficacia marcial. Ahora bien, no debemos confundir la crítica a estos exámenes internos con la necesaria división del alumnado por niveles dentro de la sala. Esto último no es un castigo ni un filtro de ego. Se debe estrictamente a una respuesta a una programación planificada de las fases de aprendizaje. Un alumno que lleva 2 meses no puede ni debe ejecutar una técnica avanzada que requiera una coordinación compleja de varios tiempos o desplazamientos. Y la explicación es muy sencilla. Su cerebro aún no ha automatizado los cimientos previos y es más que seguro que adquirirá vicios si aún no está listo. Exponerlo a esa complejidad solo va a generarle una frustración destructiva. Por eso el docente debe ser cuidadoso con la gestión psicológica de esta división. Si el alumno percibe que se le aparta por incapacidad en lugar de por un criterio de evolución segura, la frustración va a aparecer de todas formas. La clave en la sala es hacer entender a quien está comenzando que entrenar en su bloque no es un aislamiento, sino un escudo que protege su propio proceso de aprendizaje. Y el consejo general para el alumno que está en esta fase sería: olvídate por un momento de la espada y enfócate en tus pies y en tu estructura. Huye por completo del autoengaño del espejo. En estático todos tiramos como maestros del siglo XV, pero el espejo engaña porque te obliga a corregir tu postura en tiempo real mientras te miras, impidiendo que automatice el movimiento real bajo incertidumbre y que estés más pendiente de lo que ves que de lo que sientes. Es mucho mejor grabarse en vídeo durante los ejercicios de la clase, puesto que solo cuando te ves desde fuera entiendes la distancia real entre lo que tu cerebro cree que está haciendo y la postura auténtica que tiene tu cuerpo sobre el suelo de la sala. Superados los 3 primeros meses, el alumno entra en la fase del choque del equipo. En las salas con una metodología más compartimentada, se pasa de golpe del trabajo ligero a ponerse las protecciones completas: gambesón, chaquetilla, careta, guantes, coderas, etc.
Cuando este cambio se produce de un día para otro, la psicología del tirador sufre un cortocircuito conocido como la frustración por regresión. Al equiparse por primera vez, el alumno siente que ha vuelto al día 1 de clase. Al ponerse la careta, experimenta una especie de ahogo, una drástica pérdida de visión periférica. La chaqueta y los guantes impiden la movilidad, destrozando la propiocepción fina que creía haber ganado. El cuerpo se siente pesado, torpe y, para algunos, claustrofóbico. La consecuencia, por tanto, es inmediata. La esgrima se ensucia y al alumno le entran golpes por todos lados, creyendo falsamente que ha perdido su habilidad. Esta crisis psicológica coincide además con el muro del gasto económico que supone adquirir todo el equipo propio, lo que genera un pico de deserción si el alumno siente que pagar ese dinero solo va a servir o ha servido para tirar peor. Para los instructores y los maestros, la clave en esta fase es entender que esta regresión no es obligatoria si se gestiona bien la logística y la cultura de la sala. Normalmente las salas con una mejor salud didáctica eliminan ese muro ofreciendo equipamiento en préstamo desde los primeros días. Permitir que el alumno nuevo se ponga la careta o la chaqueta de forma progresiva durante ejercicios específicos anula el factor sorpresa y la crisis de regresión, permitiendo al alumno progresar con normalidad mientras adquiere su propio equipo. Por otra parte, en esta etapa se deben controlar activamente los emparejamientos. En una sala sana, el veterano actúa como mentor, cuida al novato y le permite evolucionar en su juego. Pero hay que vigilar de cerca la aparición del veterano imbatible por exceso de ego. Es ese tirador que defiende absolutamente todo y anula cualquier intento del novato sin intención de construir. Eso no es ni enseñar ni ayudar, es humillar. Es la misma actitud del gato jugando con la presa o de la orca mareando a la foca antes de comérsela. Si esa es tu actitud como veterano, es preferible que metas el tocado y acabes el asalto en lugar de prolongar la frustración de un compañero. Si por el contrario quieres ayudar, debes entender el concepto de resistencia progresiva. Cuidar no significa, lógicamente, dejarse tocar con condescendencia porque sí, ya que eso distorsiona el feedback del asalto y genera falsos hábitos tácticos. No se trata de dar nada, sino de abrir huecos lógicos o forzar defensas lógicas e ir aumentando la dificultad de forma progresiva. Un veterano avanzado tiene la capacidad, el conocimiento y la técnica para poder actuar como un dial de dificultad dinámico. Puede empezar ofreciendo una oposición mínima para que el compañero menos experimentado logre leer la línea abierta de forma clara y estructurar su golpe con éxito, y a medida que el compañero empieza a automatizar esa acción, el veterano sube el nivel de forma milimetrada, acelerando el tiempo, cerrando el hueco un poco antes o exigiendo una defensa un poco más complicada. De lo que se trata es de ir estirando la capacidad del compañero sin llegar a destrozarla. De esa forma estará guiando su adaptación táctica a través de una incertidumbre controlada y auténtica, a la vez que mejora su técnica y estrategia, pues os aseguro que no es nada fácil hacer un asalto tratando de que el oponente haga las acciones que tú le telegrafías o le dejas entrever. Esto supone una comprensión de la biomecánica aplicada a la pedagogía inversa que hace que el veterano analice de forma detallada sus propias acciones. Diciéndolo de una forma mucho más clara, cuando un veterano tira con un novato con el objetivo de enseñarle sin hablar, no está simplemente dejándose dar, está haciendo un ejercicio de control absoluto sobre su propio cuerpo y el del oponente, y eso sí es maestría. Y el consejo fundamental para el alumno en este bache es aprender a gestionar el volumen del equipo y desvincular el tocar del concepto de éxito. En estos meses, tu objetivo no debería ser ganar el asalto. Márcate misiones secundarias y alcanzables en cada combate. Olvídate del marcador global y busca pequeñas victorias específicas. Por ejemplo, dando un enfoque defensivo. Hoy voy a intentar hacer 2 paradas y salir de la distancia, por ejemplo. O de lectura. Hoy me voy a fijar en cómo coloca las manos para ver si puedo prever por dónde va a venir su ataque sin importar si me da o no. O de estructura o de iniciativa. Hoy voy a lanzar el primer ataque al menos 3 veces en lugar de quedarme quieto a ver qué pasa. O voy a hacer siempre el mismo ataque y tener preparada una segunda intención según lo que haga mi oponente.
¿Vas a ganar los asaltos? Seguramente no. ¿Vas a aprender en ellos? Sí, mucho. Si mides tu éxito por objetivos tácticos mínimos y no por el marcador, sobrevivirás a la adaptación del equipo y te protegerás de la frustración. Eso, claro, son consejos para gestionar la propia frustración, pero ¿qué pasa, como dijimos antes, cuando la frustración no nace de ti, sino de las dinámicas de los asaltos o de la sala? Aquí es donde el diseño de las micrometas se topa con perfiles de tiradores muy comunes en todas las salas. Esos compañeros de nivel alto que a veces por pura inercia o por un exceso de celo competitivo anulan tus opciones por completo. Ya sea porque se limitan a bloquear con una solidez absoluta sin ofrecer ni un solo hueco, como vimos, o bien porque salen a avasallar con un aluvión de ataques. Lanzar los ataques y ver que todos se estrellan contra una defensa estática, o bien encontrarte indefenso porque hagas lo que hagas vas a recibir un tocado, acaban por minar la confianza del alumno novel. Aunque normalmente no hay mala intención en esos veteranos, sí conviene saber que es una cuestión de ego y de inseguridad, y que el efecto psicológico en el novato es demoledor. Siente una impotencia total que a menudo se traduce en un sentimiento de exclusión y en ganas de abandonar o de no aparecer por la sala, y el hecho de no pisar la sala se traduce antes o después en un abandono auténtico. Y esto va mucho más allá de un simple enfado por no puntuar o no ganar. La psicología del deporte ya lleva explicando mucho tiempo que al chocar continuamente contra una oposición desmedida, el alumno novel experimenta un fenómeno de bloqueo total. Es lo que se conoce como indefensión aprendida. Cuando el cerebro detecta que da igual el esfuerzo o la limpieza técnica que aplique, porque al final siempre es un fracaso inmediato, asimila que no tiene control ninguno sobre el combate. Esa falta de estímulo paraliza el proceso de aprendizaje y transforma la motivación inicial en una sensación total de incapacidad. El alumno deja de buscar soluciones tácticas y acaba por convencerse de que el problema es suyo, cuando en verdad el fallo está en un diseño de asalto que ha eliminado por completo el equilibrio básico entre el desafío y la capacidad. En este punto, la clave está en entender el pacto implícito de la escuela, y es el pacto implícito que tienen todas las escuelas. El asalto entre un veterano y un novato no es un campeonato, es un espacio de tutoría. Si el nivel de la oposición es tan sumamente alto que el alumno no puede ni siquiera testear sus micrometas, el ejercicio pierde todo su valor pedagógico. En una sala sana, la maestría, como dijimos anteriormente, se demuestra abriendo los espacios justos y modulando la intensidad, para que el que empieza pueda aplicar lo aprendido, guiando su evolución en lugar de congelar el combate. Por otra parte, si te sientes identificado con alguno de estos veteranos, ya sea el que avasalla o el veterano muro que defiende todo, vamos a intentar dar unos consejos para que puedas comprender por qué pasa esto. Detrás de estos perfiles, independientemente de sus éxitos individuales fuera de las cuatro paredes de la sala, que pueden ser muchos, se esconde un arquetipo muy común, que es el del veterano estancado en un papel de competidor. Solo creo que progreso si gano en combate, no si mejoro la técnica o profundizo en el conocimiento. El fallo psicológico aquí es una trampa de ego de validación barata. Alguien que domina la técnica, pero es incapaz de adaptarla y necesita que cada salto confirme constantemente su estatus debido a su honda inseguridad, utilizando al novel como un apoyo cómodo para sentirse superior en lugar de como un alumno al que guiar. Es una ceguera pedagógica absoluta. Confunden ganar el asalto con entrenar bien. Al eliminar el equilibrio entre el desafío y la capacidad del novato por pura tozudez mental, el veterano no está demostrando maestría. Solo está exponiendo su incapacidad para bajarse de la cima y amoldarse al espacio dinámico que exige una escuela. Como ya dijimos, el hecho de que puedas defender todos los ataques de alguien que solo lleva un par de meses no demuestra tu nivel, sino el suyo. La auténtica maestría es conseguir que él haga lo que tú quieres que haga
y te dé un tocado, por ejemplo, en la forma, tiempo y distancia que tú has decidido. Como dijimos anteriormente, no solo demuestras un control sobre tu cuerpo y el suyo, sino que esto además te permitirá analizar los asaltos a unos niveles de profundidad muchísimo mayores. Por último, decir que aquí es donde debemos tener un cuidado absoluto, ya que estos hábitos pueden dañar el ambiente del club de forma muy severa. Los perfiles más tozudos, y todos nos hemos cruzado con algunos en alguna disciplina, llegan a ser exasperantes y crean malestar de forma consciente, y eso es algo que todos sabemos. Sin embargo, no todos actúan con mala fe. Muchos lo hacen de modo inconsciente o simplemente se dejan llevar por la inercia del combate. Debemos tener presente también la adrenalina, lógicamente. Pero, ojo, que sea un acto sin malicia no quita que el daño sea idéntico. Ya sea por ego o por simple despiste, el efecto es que el novato se apaga y la motivación de la sala se destruye. Y si eliminamos la cantera de una sala, esa sala caerá antes o después. Pasado el primer año, el alumno entra en la zona más peligrosa para la continuidad en la sala, la meseta táctica. Físicamente el cuerpo ya se ha adaptado al equipo y la biomecánica está automatizada. Sin embargo, el alumno experimenta unas profundas crisis psicológicas, siente que se ha estancado por completo o que está involucionando. Y además, con cada pequeña mejora que haga, volverá a pasar por otra meseta táctica, sintiendo nuevamente que vuelve a estancarse. Es un proceso cíclico que puede durar desde el primer año hasta el tercero, cuarto o incluso el quinto año, dependiendo del tirador. Y aprovechamos para decir que los tiempos que manejamos en el vídeo son muy flexibles y dependen tanto del alumno como del maestro y su sistema de enseñanza. No así las fases y las crisis, por esas vamos a pasar o hemos pasado todos. La verdad es que el alumno en esta etapa no está empeorando, lo que ha cambiado es su nivel de percepción. Su ojo técnico, por llamarlo de alguna forma, ha madurado de forma más veloz que su capacidad motriz. Ahora es capaz de ver sus propios fallos y los huecos del oponente en el momento, pero sus manos y sus pies todavía no van a la velocidad que exige su cerebro. Esta brecha genera una parálisis por análisis. El nivel de propiocepción, ese sentido que nos dice dónde está cada músculo y cómo colocar la estructura del cuerpo, aún no se ha automatizado completamente. En mitad del asalto, el tirador empieza a dudar, a pensar demasiado en la técnica ideal en lugar de actuar de forma automatizada e intuitiva, y esa milésima de segundo de duda se traduce en un tocado en contra. Los asaltos se vuelven frustrantes porque el alumno ya no ve la evolución fluida, lineal y evidente de los primeros meses. Para los instructores, el desafío en esta fase es ayudar al alumno a superar el bache sin perder el foco en los cimientos. Junto al trabajo de base, puesto que lo básico nunca se deja de trabajar, el instructor puede diseñar escenarios tácticos. Por ejemplo, plantear situaciones de asalto donde un tirador comienza en una desventaja o donde solo puede tocar usando una acción específica. Esto obliga al cerebro a conectar esa técnica automatizada con la lectura del combate, salvando así la parálisis por análisis. El maestro, además, debe guiar al alumno para que empiece a evolucionar hacia su propio estilo de esgrima adaptado a sus condiciones físicas y temperamentales, en lugar de forzar a todos los alumnos a encajar en un mismo molde. Y el consejo fundamental para el alumno que se encuentre atrapado aquí es cambiar totalmente su métrica de progreso. Tienes que aceptar que el aprendizaje marcial no es una línea ascendente, sino una escalera de mesetas. Para salir de ese bloqueo puedes apoyarte en herramientas objetivas. Por ejemplo, el análisis de las grabaciones. Deja de juzgarte por las sensaciones del asalto y empieza a analizar grabaciones de tus combates. Como ya hemos dicho, el vídeo no miente. Ahí verás si esa parálisis es auténtica o si simplemente te estás enfrentando a compañeros que también han mejorado. Y además podrás evaluar objetivamente tu progreso al compararte con grabaciones anteriores. Puedes llevar también un diario de entrenamiento. Apunta qué patrones tácticos o técnicas te ha costado solucionar o ejecutar en el momento adecuado. Ayuda a analizar el estancamiento y a ver que estás consolidando el suelo que pisas antes del siguiente salto de nivel. Este perfil es un clásico de la psicología de cualquier sala.
el alumno que lleva años, pero cuyo progreso técnico se ha congelado por completo. Al verse superado o alcanzado por la gente nueva que viene empujando con fuerza, su ego activa un mecanismo de defensa muy concreto en los asaltos con novatos. En lugar de usar su veteranía para guiar y aplicar una resistencia progresiva, utiliza su superioridad física o sus trucos automatizados para machacar al principiante sin piedad. No lo hace para enseñar, lo hace para autoafirmarse, para demostrarse a sí mismo y a la sala que sigue estando por encima en la cadena alimenticia. Si el novato le entra con un buen tiempo o una buena línea, este veterano estancado sube la intensidad de forma desproporcionada, endurece los golpes o acude a la fuerza bruta para poner al novato en su sitio. No se debe permitir este comportamiento, porque destruye la cantera y empeora el ambiente de la escuela, como ya vimos anteriormente. Ahora bien, la solución no pasa por una bronca pública, sino desarmar su estatus mediante grilletes tácticos forzados. En el asalto, el instructor puede poner al veterano a tirar con mandatos estrictos que anulen sus automatismos cómodos. En este asalto solo puedes tocar en el tronco por línea externa, o solo puedes puntuar si haces un paso lateral en el tiempo del tocado, o si usas la fuerza bruta, el punto es para el oponente. Esto le obliga a bajarse del pedestal y expone sus carencias técnicas ante sí mismo, por lo que le fuerza a trabajar en ellas. Es decir, el maestro no busca un castigo, sino que usa una metodología constructiva acorde a las necesidades que tenga ese alumno para seguir ayudándole a progresar. Ahora bien, si el alumno insiste en esas prácticas y no hace caso a esas restricciones en el asalto, porque le puede el ego, cuando ve que el combate es mucho más difícil de lo esperado, entonces sí es aconsejable hablarlo abiertamente con él. Por otra parte tenemos el experto teórico pero novato de cuerpo. Este caso es sumamente delicado a nivel psicológico. Hablamos del tirador que debido a una lesión grave, un parón largo por motivos personales o simplemente porque los años y la vida le han cambiado, experimenta una profunda disonancia cognitiva. Su cerebro entiende la esgrima a la perfección, se sabe el sistema al dedillo y detecta los huecos del oponente al instante, sin embargo su cuerpo ya no va a esa velocidad. Sus piernas no se desplazan tan bien como antes, su cardio flaquea o sus articulaciones no le permiten la explosividad que tenía. Este tirador sufre una enorme frustración porque se siente atrapado dentro de su propio cuerpo. Intenta tirar acciones basándose en lo que solía hacer, lo que suele acabar en dobles tocados constantes o en una sensación de desánimo brutal que a veces los lleva a abandonar la sala. El enfoque aquí debe cambiar. Este tirador debe dejar de competir en velocidad y empezar a competir en posicionamiento. El trabajo del instructor es enseñarle a usar acciones que necesiten mínima energía pero máxima precisión. Pensar que su ventaja ya no es la potencia, sino la astucia y sus conocimientos están bien estructurados. Ya no se trata de desbordar al adversario, sino de hacer que el adversario se desborde solo. Y ojo, no debemos confundir a este experto teórico pero novato de cuerpo, es decir, alguien que tiene conocimientos teóricos y tuvo conocimientos prácticos pero su cuerpo ya no le acompaña, con el teórico puro o tirador enciclopédico. El tirador enciclopédico es el perfil de alguien que ha devorado todos los tratados y se los conoce al dedillo, pero cuya experiencia táctica en asaltos y memoria neuromuscular son muy bajas. Es el tirador que en medio de un asalto su cerebro piensa: vale, me está haciendo un montaje alto de Meyer, por lo tanto la respuesta académica según el folio 14 es... Y ahí ya le han dado un tajo en la cabeza porque la velocidad de un asalto no permite una lectura analítica consciente. Eso no significa que el combate no se pueda leer. La diferencia es que los tiradores experimentados no hacen una lectura analítica, sino una lectura táctica intuitiva, que es mucho más veloz y sí permite adaptación y respuesta porque además ya tiene los movimientos para contestar automatizados. El tirador enciclopédico, el que puede definirte cómo se siente la presión en un ligamento, pero que no sabe sentirla cuando tiene una espada en la mano, pues la solución es fácil: menos libros y más práctica. Simplemente debemos tener en cuenta que muchas veces el irse a los libros y el tratar de buscar respuestas únicamente teóricas en verdad esconde una falta de preparación física, fondo o velocidad que intentan compensar con pura geometría. Pueden decirte cómo hacer un ejercicio de forma perfecta,
pueden leerte a un oponente y decirte cuál es la mejor táctica para que le ganes, de hecho suelen ser buenos estrategas, pueden incluso conocer las sutilezas y las trampas de cada sistema porque conocen las acciones secundarias y las contras de las contras de las contras. Su arsenal teórico es gigantesco, pero como un asalto no sigue el guión académico y tener que pensar en las 40 acciones que te sabes ante un ataque lleva algo de tiempo, cortocircuitan y se frustran en el caos del asalto, porque para ese caos no te preparan ningún tratado ni ningún libro. Para eso solo vale la experiencia. En cualquier disciplina que necesita ejecución, el conocimiento teórico debe estar acompañado de conocimiento práctico para ser considerado conocimiento auténtico. Es decir, la teoría sin práctica es lengua muerta y la práctica sin teoría es instinto ciego. Por otra parte, tenemos el perfil de la gente mayor. La incorporación o permanencia de tiradores de edad avanzada en la sala es uno de los mayores tesoros por todo lo que conlleva, pero exige una gestión del miedo muy específica. A diferencia de un chaval de 20 años que se siente indestructible, el tirador mayor es plenamente consciente de que una rotura fibrilar o una lesión de rodilla le puede costar meses de baja laboral y dolores diarios en su vida cotidiana. El miedo a la lesión es un freno psicológico auténtico que les impide soltarse en los asaltos libres. Para integrar este perfil y hacer que disfrute del acero sin temor, la sala debe valorar y potenciar la esgrima cerebral. No necesitan saltar ni presionar como si les fuera la vida en ello, ni entrar en batallas de desgaste físico. Su juego debe basarse en la lectura de las intenciones del rival, las fintas sutiles, el control de los planos y la anticipación táctica. Junto a esto, el instructor debe educar al resto de la sala, especialmente a los más jóvenes y atléticos, en la resistencia adaptada. Cuando alguien tira con un compañero mayor, el objetivo no es ver cuántas veces puedes tocarle por pura velocidad, sino plantear un juego técnico limpio, de guante blanco, donde ambos midan la táctica y no la potencia. Esto blinda la seguridad física del veterano y eleva el nivel técnico de toda la escuela. Por otra parte, tenemos al pez grande en la pecera pequeña, que sufre el techo de estímulo aislado. Este es el alumno aventajado que se convierte en el mejor tirador de la sala de forma aislada. Lo peligroso de este estado es que no es una acomodación consciente. El tirador entrena como el que más, se deja la piel y de hecho pueden ser competidores durísimos capaces de ganar campeonatos. Su problema fundamental es el techo de estímulo. Al jugar a diario con compañeros de menor nivel, gana los asaltos sin necesidad de meter la quinta marcha porque se sabe de memoria los miedos y las reacciones de su entorno. El problema con este perfil no es que su técnica se oxide, sino que se acostumbre a un ritmo cómodo y pierda de forma involuntaria ese filo competitivo y esa décima de segundo de agresividad que solo te exige un rival que te pone contra las cuerdas. El peligro es el aburrimiento y el estancamiento por falta de desafíos en su día a día. Aquí el papel del maestro es pinchar la burbuja de forma controlada, exigiéndole los asaltos para forzarlo a dar el 100%. Por ejemplo, asaltos con handicap donde no pueda usar sus ataques estrellas. Si su fondo es buenísimo, se le anula. Debes hacer el asalto, pero no puedes hacer ningún fondo. U obligándole a combatir continuamente cerca del límite de la pista sin poder abandonar esa posición, lo que anula que pueda retroceder y deba desarrollar los pasos transversales o laterales. O hacer el asalto del tirano, que es un asalto en el que para él solo van a contar los tocados si antes los ha dicho el árbitro en voz alta, con el añadido de que puede decirlo en el momento que quiera. Por ejemplo, solo vale en línea exterior o solo vale con atajo, mientras que para el oponente vale cualquier tocado. Esto le obliga a adaptarse de forma veloz a las exigencias del árbitro, que preferiblemente en este caso debería ser el maestro, puesto que es quien mejor sabe qué necesita ese tirador para seguir evolucionando, o en su defecto otro veterano que también lo sepa. Por otra parte, y muy parecido a lo anterior, está el fenómeno isla. Este fenómeno se da cuando no es un tirador solo, sino un pequeño grupo de 2 o 3 alumnos avanzados dentro de una sala modesta. Entre ellos se motivan, se exigen al máximo y mantienen la intensidad por las nubes, pero caen en la trampa de conocerse demasiado bien. Sus asaltos ya no son esgrima basada en la improvisación y la lectura del momento.
se convierte en un ajedrez psicológico totalmente predecible. Sabes lo que va a hacer tu compañero antes de que mueva el pie porque lleva años cruzando a cero con él. El peligro aquí es que el grupo crea un ecosistema táctico blindado. Su esgrima evoluciona exclusivamente para ganarse entre ellos, adaptándose a sus propios vicios mutuos y perdiendo la plasticidad necesaria para analizar el caos que plantea un oponente completamente desconocido. Para ambos casos, tanto el pez grande como la isla, el consejo fundamental es destrozar la pecera de forma activa, viajar, ir a eventos, medirse con esgrimistas desconocidos que no saben de tu estatus ni conocen tus inercias, y también, como ya hemos mencionado muchas veces, el asalto con hándicap y otras estrategias parecidas que son perfectamente válidas. A partir de los 4 años de práctica constante aproximadamente, el alumno deja atrás la etiqueta de novato o tirador intermedio para convertirse en un tirador autónomo. Psicológicamente, esta fase se caracteriza por la liberación. La parálisis por análisis desaparece porque la técnica ya no se procesa de forma consciente, sino que se ha convertido en un reflejo condicionado. El acero se siente, por tanto, como una extensión natural del propio cuerpo. El mayor hito de esta etapa es la consolidación del estilo propio. Aquí se ve que en la esgrima hay tiradores de todos los colores y condiciones. No se trata de tu altura o de tu envergadura, sino de cómo adaptas el sistema de la sala a tu propia identidad y temperamento. Algunos veteranos evolucionan hacia un juego extremadamente analítico y paciente, basado en el control milimétrico de la distancia, mientras que otros prefieren la iniciativa constante, la presión psicológica y los tránsitos rápidos al juego corto. Es decir, la identidad marcial está asentada. Para los instructores, la relación con el alumno cambia por completo. Ya no es una relación de maestro-alumno unidireccional, sino de cooperación y mentoría. Hay alumnos, aventajados y veteranos, que jamás han abierto un tratado histórico ni les interesa la teoría. Su esgrima se basa al 100% en la transmisión oral de su instructor y en la experiencia acumulada en combate. El papel del maestro aquí no es imponer un molde, sino dar espacio a esa intuición. Si este veterano propone una solución táctica diferente a lo que se ha dictado en clase, el instructor puede permitirle testearla bajo presión en el asalto para ver si funciona. Se trata de guiar su estilo personal, no de encajonarlo. El instructor asimismo puede delegar responsabilidades pedagógicas en ese tirador. Al ponerlo a aplicar la resistencia progresiva con los novatos, como vimos anteriormente, no solo se blinda la salud didáctica de la escuela, sino que el propio veterano se ve obligado a evolucionar. Enseñar te obliga a poner en duda todo lo aprendido y a mirarlo con lupa. No puedes transmitir un concepto si no lo conoces a un nivel de profundidad muchísimo mayor del nivel al que lo estás enseñando. Al desglosar la biomecánica y la lógica táctica para un principiante, el veterano en verdad está auditando sus propios fundamentos de forma inconsciente, limpiando posibles vicios residuales. El consejo para el tirador autónomo es forzar activamente la incomodidad para mantener la frescura de los primeros días. Cuando tires con gente de menor nivel en tu sala, prohíbete a ti mismo usar tus jugadas estrellas. Oblígate a combatir con restricciones extremas. Hoy solo voy a tocar usando arrestos o hoy no voy a usar ninguna combinación de más de 2 movimientos. Quítate tus mejores armas para obligar a tu cerebro a mantener la plasticidad táctica y evitar que tu juego se vuelva predecible. Como hemos visto, progresar en la esgrima histórica o en cualquier arte marcial no consiste simplemente en acumular horas de vuelo, tener la mejor equipación o memorizar tratados. Es un viaje psicológico y adaptativo constante donde cambias tú, cambia tu entorno y cambian los lazos con el maestro. La maestría no consiste en alcanzar un techo y quedarse ahí, es un ciclo continuo. Cuando te tomas el tiempo de guiar a un novato, estás obligando a tu mente a juzgar tu propia base para pulir los fallos adquiridos por el tiempo, y así además estás completando un ciclo. Sin embargo, el mayor peligro no es la frustración, esa todos, con ayuda si es necesario, podemos superarla. El verdadero enemigo es la ausencia. Quedarse en casa esperando el momento perfecto para volver es una ilusión, y esto os lo digo desde la experiencia. Sin pisar la sala, sin el hábito constante del entreno, la mejora es simplemente imposible.
Pero además, el abandono silencioso tiene un coste más alto. La escuela no solo es un espacio físico, sino que se levanta con la energía y el compromiso de cada uno de sus miembros. Cuando dejas de ir, no solo detienes tu propio camino, sino que privas a los demás de un compañero, un apoyo y una fuerza al grupo. Al final la distancia no solo te oxida a ti, también estás debilitando el progreso de los compañeros y el funcionamiento de la sala. Da igual si hoy te pesa el cansancio del inicio, o si te bloquea un estancamiento táctico, o si luchas contra los límites del cuerpo, o si sientes que tu sala se te queda pequeña, da igual. El motor para seguir es siempre el mismo. Mantener el pacto con lo esencial, abrazar cada dificultad como un peldaño y volver a sentir el impulso del día en que pisaste la escuela por vez primera, o volver a pensar en por qué elegiste esta maravillosa disciplina y no otra. ¿Y tú en qué punto de este viaje estás? ¿Te ha atrapado la parálisis por análisis, el aislamiento técnico o el bache de un parón largo? Cuéntamelo abajo, que os leo a todos. Si este análisis te ha aportado valor, o te ha hecho meditar sobre algún punto, o simplemente si deseas seguir cómo entendemos nosotros la esgrima desde la base, suscríbete, dale a la campanita y, como siempre, nos vemos en la sala.